Lo primero es ser conscientes que si tus hábitos con el dinero son malos, no habrá salario que te alcance aunque ganes millones. La buena noticia es que si cambias tu forma de pensar, incluso aquellos pensamientos que parecen no tener relación directa con el dinero, mejorará tu situación económica por lo menos en 21 días. Para ello, te recomendamos que anotes en un cuaderno las 5 recomendaciones y los 7 hábitos que te ayudarán a resolver tu problema económico. El primer mal hábito es gastar tu dinero de forma inconsciente, como cuando sales y compras cosas innecesarias, cuando sales de fiestas o a cine todos los fines de semana, cuando compras café todo el tiempo, cuando sales a fumar. Esto es un pésimo hábito tanto para la salud como para tu bolsillo, así que piénsalo mejor antes de comprar la siguiente cajetilla de cigarrillo. Salir a tomar un café no está mal, pero no lo conviertas en una costumbre. Mejor prepárate una taza de café en tu casa y llévala al trabajo. Segundo, hábito de gastar todo lo que ganas. Si este es tu caso, piensa por un momento que es posible gastar todo el dinero que tienes en las cosas que realmente deseas. Imagina que siempre pudieras comprar las cosas que necesites. Si quieres eliminar este mal hábito, te recomendamos no pagar con tarjetas de crédito, esperar siempre a tener el dinero para pagarlo de contado, contar con un fondo de emergencia solo para cosas importantes. Además, tienes que tener una meta de ahorro, por lo menos el 10% de lo que ganas. Con el dinero ahorrado, trata de comenzar un negocio que requiera de poca inversión. Lo importante es destinar un pequeño dinero a tener otra fuente de ingreso. Tercero, no hacer un seguimiento de tus gastos. Si este es tu caso y realizas compras diarias y no tienes un seguimiento de los gastos inesperados, no pienses que tratar de mantener estos números en tu mente funciona todo el tiempo. Necesitas tener un registro exacto de todas las fugas de dinero, absolutamente todo lo que haga que el dinero salga de tu bolsillo. Debes empezar a tener una contabilidad, especialmente si eres de esas personas que gasta dinero en exceso o eres comprador compulsivo. Es necesario que empieces a analizar tus hábitos de gasto de manera activa. Encontrarás gastos innecesarios que puedes eliminarlos para ahorrar e invertir en un futuro. Cuarto, hacer siempre el pago mínimo de tus tarjetas de crédito. Por fortuna, los bancos dan la oportunidad de realizar un pago mínimo de las tarjetas de crédito. No obstante, hacer esto sin necesidad te costará una fortuna, pues los intereses de esta modalidad de pago se incrementan consideradamente. Te recomendamos que siempre des un 30% más de la cuota mínima. De esta manera lo convertirás en un buen hábito y así ahorrarás el dinero que gastarías innecesariamente en intereses. Quinto, realizar pagos por fuera de la fecha límite de tus tarjetas. Pagar fuera de las fechas en repetidas ocasiones manchará tu historial crediticio, afectando la posibilidad de solicitar préstamos en el futuro. Si no tienes débitos automáticos, es necesario que crees un sistema que te recuerde las fechas exactas de pago, de tal manera que se convierta en una rutina. Sexto, vivir sin una meta de ahorro. Si no tienes una meta de ahorro, terminarás gastando sin medida y posiblemente estarás en apuros al finalizar el mes. Determina un porcentaje de tu ingreso que irá directamente a tu columna de ahorro. Guarda entre el 10 y el 20% y destínalo más adelante para la inversión. Séptimo, no tienes un fondo de emergencia. El fondo de emergencias es un ahorro que te va a ayudar a enfrentar imprevistos. Por ejemplo, quedar desempleado, gastos de medicinas, pagar una deuda, accidentes de tránsito, pagar el seguro del carro, pagar impuestos, entre otros. Lo importante es que utilices este dinero para cosas importantes. Es muy difícil sobrevivir con muy pocos ingresos. Tú lo sabes muy bien. Para hacer más dinero, puedes trabajar más duro o puedes trabajar con más inteligencia. Elige la segunda opción.
en lugar de gastar tu vida trabajando en 2 o incluso 3 trabajos para salir del paso, mejor obtén una educación adecuada y fórmate en una carrera que te permita vivir cómodamente. Tienes que hacer un proyecto de vida. Una de las recomendaciones es buscar trabajos que requieran de tiempo flexible. Aprende habilidades nuevas mediante cursos cortos como arreglar celulares, arreglar computadores, como pintar una casa, convertirte en chofer de Uber o de un automóvil en particular, o cualquier actividad que te sirva para ganar un ingreso extra o para poder sobrevivir si en algún momento te quedas sin empleo. El hecho de tener una carrera universitaria o un trabajo estable no quiere decir que no tengas problemas económicos. Al contrario, debes capacitarte en otras habilidades. Para eso, tienes que tener el hábito de leer por lo menos un libro mensual. No tienes que comprarlo, pídele prestado a un amigo o ves a una biblioteca. Pero lo más importante es que inviertas en tus habilidades, aquellas que te ayudarán a tener un mejor estilo de vida. Recuerda, anotar las 5 recomendaciones y los 7 hábitos en un cuaderno para que puedas mejorar tu situación económica en 21 días. Segunda recomendación, declárate libre de deudas. La regla número 1 en cuestiones financieras es simple y clara. Gasta menos de lo que ganas. No obstante, muchas personas luchan diariamente con sus malos hábitos y viven sumergidos en deudas eternas que tratan de cubrir para entrar en otras. Para salir de la deuda y acumular ahorros, debes hacer un uso inteligente de cualquier dinero extra que consigas. Por colocar un ejemplo, si te encuentras libre de deudas y quieres comprar algo, antes de pensar en gastar tu dinero, tienes que abrir una cuenta de ahorros solo para emergencias. Esto te ayudará a que si en cualquier momento necesitas dinero, no recurras a préstamos y a deudas para poder solucionar ese problema. Piénsalo de esta manera: si no tuvieras la obligación de pagar arriendo o de pagar la cuota de un coche o incluso de pagar tus tarjetas de crédito, ¿cuánto dinero ahorrarías? Las únicas cuentas que necesitarías pagar serían los servicios públicos, los impuestos, seguros, gasolina y tus alimentos. El error que comete el 95% de las personas que tienen problemas económicos es que al ver que no tienen obligaciones o que les sobra dinero, es la oportunidad perfecta para adquirir un televisor nuevo, salir de fiesta o comprar ropa nueva. Tranquilo, todos tenemos este tipo de pensamiento, pero a partir de ahora vamos a ser conscientes que nuestra prioridad es vivir libres de deudas. Tercero, vende lo que puedas. Vende las cosas que no necesites, como los muebles, las máquinas, videojuegos, cosas que realmente ya no utilizas. Vende tu colección de películas. Si tienes más de 3 televisores, vende uno. Lo digo en serio, tus niños o las personas que vivan contigo deben buscar otra forma de invertir su tiempo. Cuarto, guarda las monedas en un frasco. Para nadie es un secreto que el dinero es irresistiblemente fácil de gastar, especialmente en cosas pequeñas. Esos consumos que parecen insignificantes, pero al final de mes se convierten en un mal hábito que te impide ahorrar, y cuando empieces a llevar tus registros te darás cuenta todo el dinero que estás desperdiciando. Para ello, consigue un frasco de vidrio o de plástico donde puedas depositar tus monedas todas las noches. Al final de mes, enrolla las monedas y deposítalas en una cuenta de ahorros. No te vas a retirar siendo rico con el dinero que guardes en tu frasco. Aunque no es mucho dinero, lo importante aquí es adquirir el hábito del ahorro, y eso solo se logra con constancia. Además, cuando tú ganas el salario mínimo, cualquier dinero extra es una ayuda que nos viene a bien. 5. Si vives arrendado, múdate a un sitio más económico. Tal vez, a pesar de tus mejores esfuerzos, simplemente no puedes encontrar un lugar económico para vivir. En ese caso, puede ser el momento de hacer algo radical, como mudarse a una nueva ciudad o un estado con un menor costo de vida.
eso no es excusa para simplemente levantarte, empacar e irte sin tener un lugar a donde alojarte o tener un plan para saber qué hacer cuando llegues allí. En vez de eso, haz una investigación primero y consigue un trabajo de antemano. Estas 5 recomendaciones son importantes para mejorar tu situación financiera, pero todavía nos quedan revisar los hábitos que nos impiden conseguir dinero y progresar en la vida. ¿Y por qué? Porque yo creo que en la vida muchas veces hemos tenido un montón de programación por medio de nuestros padres, profesores, la gente con que convivimos, que nos empieza a meter información que nos dice que nosotros no podemos lograr ciertas cosas. Como dice la lámina, usted no es pobre, usted es empobrecido. Nos meten tanta información, muchas veces basura, que desafortunadamente no nos lleva a donde queremos llegar. Pues lo interesante es que este tipo hace mucho tiempo le dio por tomarse un año sabático. El tipo se tomó 5 años, se retiró de lo que estaba haciendo y se tomó 5 años para poder identificar qué lleva a una persona a ser rica y qué lleva a una persona a ser pobre o a tener resultados mediocres financieramente en la vida. Y particularmente lo que el tipo hizo es que él documentó las actividades diarias de 233 personas ricas y de 128 personas pobres. Ahora, no solamente lo hizo en Estados Unidos, lo hizo en Centroamérica, América del Sur, Europa, Asia, la cuenca del Pacífico, en un montón de regiones empezó a convivir, a documentar las actividades diarias. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres de hábitos. Mira lo que hace, 63% de la gente rica en ese tiempo de desplazamiento, yendo a sus empresas, a lo que sea, lo aprovechaba para oír audiolibros, para oír material que nutriera su cabeza. Solamente el 5% de la gente pobre usaba ese tiempo productivamente. Igual se desplazaba, tenía que moverse en taxi, en bus, caminando, como fuera, pero no usaba ese tiempo para aprovecharlo para aprender. ¿Qué empezaban a hacer? Echar globos, oír música, estar ahí chateando sin objetivo. La gente rica, 63% de la gente rica empezaba a usar ese tiempo que él hace. O sea, él se sentaba con la gente, casi que se despertaba con la gente, pasaba la mañana con ellos, pasaba la tarde con ellos, antes de que se acostaran. Muy ricos y muy pobres. Y sacó un estudio que es bastante largo, y yo saqué de ese estudio algunos ítems que me llamaron muchísimo la atención entre ricos y pobres. Mira lo que él dice. Los padres pobres tienen hábitos de pobreza y por lo tanto les enseñan a sus hijos a ser pobres. Y la gente rica tiene hábitos de riqueza y les enseñan a sus hijos a ser ricos. Y eso es bien importante, un punto. En nuestros países hablamos de una tremenda desigualdad económica. Unos poquitos ganando mucho, muchos ganando muy poco. Y nos centramos ahí. Pero yo creo que hay una desigualdad de papás. Y eso lo dice Coeli. ¿Cómo así que es desigualdad de papás? Claro, que si una pequeña cantidad de los papás enseñan cosas para ser ricos y mucha gente enseñan cosas para ser pobres, lo que toca es volver a estos que enseñan cosas para ser pobres, que entiendan cómo cambiar los hábitos para que puedan mejorar su condición financiera y se disminuya esa brecha. El 80% de la gente rica está enfocado en por lo menos una meta. Tienen por lo menos una meta. Versus el 12% de la gente que no tiene plata. Es como si la gente que no tiene recursos estuviera tan metida en el día a día, tan metida en lo urgente, lo que tiene que hacer, que nunca logran hacer un alto en el camino e identificar algo que realmente quieren lograr para empezar a hacer algo en pro de eso que quieren lograr. Si tiempo y dinero no fuera problema, ¿usted qué haría? O sea, no le falta plata, tiene el tiempo para disfrutarlo, ¿usted qué haría? Yo le decía, ¿cómo así, Juan Ricardo? Sí, piense que es imposible fracasar, ¿no? Piense que puede hacer lo que quiera con su plata. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Usted qué haría? Y fíjate, yo tenía 23 años de edad y ya yo empezaba a tener un montón de techo en mis perspectivas, porque lo que yo veía que me esperaba era trabajar 30, 35, 40 años para otro. Y cuando Juan Ricardo me hace esa pregunta, yo le digo, no.
pues de pronto esto o esto. Y me dice, póngalo en una lista, hagamos una lista de sueños. Y empecé a hacer una lista de sueños. El otro día encontré la hoja, por eso metí esto acá. Y esa lista de sueños que estaba revisando, que cuando yo tenía 20 y pico años de edad, escribí algunas cosas. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú qué harías si tiempo y plata no fueran problema? 8% de la gente rica cree que la riqueza depende de la suerte, versus el 79% de la gente que no tiene plata. Cuando tú crees que tener plata depende de la suerte, automáticamente, ¿qué estás haciendo? Estás quitándote poder y control, porque no depende de ti, depende de otro. Depende de un jefe, de un gobierno, de una legislación, depende de si vienes de una familia, si estudiaste o no, si estudiaste esto o no, un montón de cosas que están afuera. Y mira, y eso tiene que ver con el segundo, con lo que sale ahora. 79% de la gente rica creen que son responsables de su condición financiera, versus 18% de la gente pobre. La gente rica sabe que es responsable de su condición financiera, que depende de ellos. Y tú puedes decir, claro, lo que pasa es que tienen plata, es fácil saber que depende de mí cuando yo tengo plata. 85% de la gente rica en ese punto pensaba así antes de ser rica. Y 85% eran de clase pobre o clase trabajadora, pero pensaban, la creencia que tenían en su cabeza es que depende de mí, y como depende de mí, yo voy a hacer que ocurra. El 92% de la gente rica cree que montar empresas es la mejor forma para construir riqueza. Y como decía Colli, que el 92% de la gente rica creían que para construir riqueza era clave montar una empresa, yo empecé a decir, ¿qué diablos monto? Porque es que uno dice, sí, voy a montar empresa, pero ¿qué monto? No estoy hablando de un negocio, hacer un negocio, estoy hablando de construir una empresa. Queremos ser exitosos financieramente hablando, pensamos que vamos a ser exitosos financieramente hablando, pero muchas veces nunca nos hemos tomado el trabajo de identificar personas exitosas y ver qué diablos han hecho, qué han ejecutado, cómo ven el mundo, cómo piensan, cuál es su sistema de creencias para ser ricos. Y eso es bien, bien, bien interesante. ¿Y por qué hablo de esto? El 7% de la gente que no tiene plata piensa que es eso. Porque es que se estudie si pueda estudiar, haga un bachillerato, metas una carrera, pero todo es enfocado en un trabajo, en un empleo. Pero el 92% de la gente rica le enseñan y sabe que por ahí simplemente, si acaso, va a sobrevivir, que la forma de hacer riqueza es montando empresa. Bien interesante. Cuando yo leo estos puntos y otros, me doy cuenta de una cosa bien interesante, saco una primera conclusión, y es que, ¿qué es un negocio? Compras un carro en 40 millones, lo vendes en 45, te ganaste 5 millones. Hiciste un negocio. Una empresa hay que construirla, es como este edificio, lo construyes, lo arriendas, le sacas dividendos. Eso es construir, es lo que yo quería construir. Pero qué idea, yo decía, ¿qué se me ocurre? Las cosas que encontraba costaban un mundo de plata que yo no la tenía en ese momento. No tenía experiencia, era muy joven, y llevaba un tiempo de buscar y buscar y buscar. Como 6, 7, quizás 8 meses. En ese momento llega un súper amigo de universidad de origen judío, ¿no? Si yo les digo a ustedes rápidamente, judío, ¿rico o pobre? ¿Ustedes qué dicen? Tienen plata casi todos. Y este tipo me había contado que había empezado una empresa con gente de su comunidad, y estoy hablando del año 90 y tantos, hace muchísimo tiempo, él ya estaba generando 50 millones de pesos mensuales de ingreso. Eso sí, era bien viejo, tenía 21 años de edad. 21% de la gente rica está en sobrepeso de más de 15 kilos versus 66%. ¿Qué tiene que ver eso con tener plata? No tengo ni idea. Pero eso dice el estudio, el tipo encontró eso. Que la gente más rica estaba en menos sobrepeso de más de 15 kilos que la gente que no tenía plata. Encontró que el 66%... de la gente rica gastaba menos de 1 hora al día en internet recreativo versus el 26% de la gente que no tenía plata. ¿Qué es internet recreativo? Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. No gastaban mucho tiempo en eso. Esta me encanta. Encontró que el 83% de la gente que eran muy ricos
ricos, el 83% le prestaban muchísima atención a asistir a las reuniones escolares de sus hijos, versus el 13% de la gente que no tenía plata. Yo empecé a leer por qué, me pareció curioso ese punto. ¿Sabes por qué? Porque les parecía muy importante saber qué profesores, cuáles eran los profesores que estaban influenciando en sus hijos. ¿Cómo veían el mundo esos profesores? ¿Qué pensaban con respecto a la prosperidad, del dinero, del emprendimiento esos profesores? Para saber si en casa tenían que ajustar algunas cositas o si estaban más o menos bien con esos profesores. Mientras que el 13% de la gente que no tenía plata nunca ni siquiera le paraba bolas a ese asunto. 73% de la gente rica, sus papás les enseñaban la regla 80-20. Solamente se la enseñaban el 5% de la gente pobre a sus hijos. ¿Qué es la regla 80-20? Que de 100 pesos que te entran, tú por lo menos te quedas para ahorrar y después invertir con 20, por lo menos. Toda la gente que no tenía plata le enseñaron lo que veían en sus casas, es que si les entraban 100, ¿cuánto gastaban? Ustedes lo saben perfectamente, ¿cierto?